Hoy os voy a contar un poco sobre mi vida y sobre una cosa que me está pasando últimamente relacionada con el dibujo. Yo sé que todo el tema del estilo y tener una personalidad dibujando y algo representativo de ti mismo es como una de las cosas que más preocupan a todo el mundo, a toda la gente que se dedica o quiere dedicarse a este tema del dibujo, del arte, de la ilustración. Y aunque este vídeo no va sobre cómo conseguir un estilo de dibujo propio o cómo tener una personalidad distintiva dentro del arte, sí que os quiero contar una cosa que me he dado cuenta sobre mi estilo o mi manera de dibujar. Desde hace un tiempo veis que hago una serie de dibujos que pueden ser típicos míos y es pues eso, hacer bustos a lo mejor a tamaño A5 o A4, colores muy pálidos, colores poco saturados y tal. Básicamente lo que habéis visto en mi feed, pero es que os metéis ahora en mi feed y es que es por esto por lo que me he dado cuenta y no tiene nada que ver, es que desde hace un tiempo me da como muchas ganas de dibujar en digital. Y me he empezado a interesar no solamente por la ropa y la moda, que es algo que siempre me ha interesado y siempre me he preocupado por ella, sino por dibujar la moda y dibujar ropa y aprender a dibujar outfits que me gustan y que me parecen guays. No sé, era algo que hasta entonces siempre lo limitaba a la fotografía y algo en lo que solo me preocupaba, por ejemplo, en mi cuenta personal, que es Samosenjo, si queréis echarle un vistazo. Pero eso, que desde hace poco me he dado cuenta de que también quiero dibujarla y empecé a practicarlo con lo de los 30 dibujos sobre mí en la serie esta. Y me gustaba mucho, o sea, por lo que sea, probar a hacerlo en digital y probar a hacer los colores en digital y este tipo de composiciones en las que son personas de cuerpo completo, que importa mucho su ropa y las paletas de colores, por lo que sea, me ha gustado mucho el proceso de dibujarlo en digital y si te das cuenta es que no tiene nada que ver con el estilo anterior que yo solía hacer y pensándolo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo algo que no tiene nada que ver, entre comillas, conmigo. Pues porque sí que tiene que ver conmigo, lo que pasa es que es algo que nunca había expresado. Pues que me he dado cuenta de que esto no significa que deje de hacer los dibujos que hacía antes, las acuarelas que hacía antes y el tipo de composiciones que lleváis viendo durante muchos meses atrás. No, o sea, sigo teniendo ganas de hacer esos dibujos y se me siguen ocurriendo composiciones y sigo viendo referencias y sigo inspirándome para hacer ese tipo de dibujos. Lo que pasa que es como que voy por fases y si de repente me apetece hacer dibujos en digital con un estilo mucho más a lo mejor urbano o enfocado en la moda, pues lo haré. ¿Y qué gano con esto? ¿Por qué de repente voy a hacer algo que no tiene nada que ver con mi seña de identidad, entre comillas, o con mi estilo? Lo que ganas es perspectiva, ganas muchísima perspectiva. No solo por dedicarte a hacer cosas que no habías hecho nunca y que de repente son nuevas, sino también pues por practicar otro medio, que es el medio digital, con otras herramientas y con otras técnicas. Todo esto ha hecho que luego vuelvo a dibujar otra vez en acuarelas y con las láminas que hago toda la vida y tengo como otra concepción, ¿no?, de verlas. Tengo otra forma de encarar el dibujo y afrontar el proceso de dibujo, porque he aprendido numerosos detalles y un montón de cosas en el entorno digital que algunas de ellas o muchas de ellas las puedo incluso aplicar al entorno tradicional, al entorno físico. Así que os animo realmente a lo mejor si de repente os apetece hacer algo pero digáis, buah, es que no lo he hecho nunca, es que no tiene nada que ver con lo que yo hago, nunca he practicado digital, nunca he practicado dibujar zapatillas, como es lo que a mí me ha pasado, pero os llama muchísimo y os interesa muchísimo hacerlo, ya sea porque alguien os inspira o porque os da la gana, hacedlo. Porque a lo mejor al final no acaba siendo vuestro estilo de dibujo, no acaba siendo algo que realmente os gusta hacer en dibujo, pero vais a ganar mucha perspectiva al tener en cuenta cosas que no entraban dentro de vuestra zona de confort o que no estabais acostumbrados a ellas. El resumen de todo esto es que es muy bueno tener como dos ámbitos totalmente distintos dentro de tus habilidades de dibujo, que no se parezcan en nada, que no tengan nada que ver la una de la otra, no tiene por qué. Esto es una reflexión así que yo me he sacado que de estos días que ya os digo que es que me encontraba súper extrañado por cómo se veía mi feed de Instagram y digo, ¿y qué ha pasado todo este tiempo? Pues bueno, pues esto es lo que ha pasado. Comentadme qué pensáis en la caja de comentarios. Por cierto, me ha abierto un Ko-fi, que es una página web en la que podéis donarme un café, lo que se llama un café. Pues por si alguno queréis apoyarme algo más que dando un like o dejando un comentario, podéis hacerlo ahí. Es solamente si queréis, no os obligo a nada, ni tiene ningún tipo de requisito, simplemente pues quienes queráis podéis apoyarme ahí y os lo agradeceré mucho porque además puedo ver vuestros mensajes. Sí que es verdad que si llegamos a mínimo, creo que he puesto 10 o 30 cafés, pues entre todos los que habéis donado sortearé un print de uno de mis dibujos, tanto digitales como
tradicionales para enviarlos. Y si no sois de España, pues bueno, me comprometo a haceros una comisión propia para vosotros. Así que si queréis apoyarme, pues tenéis el enlace abajo en la cajita de descripción. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo, por apoyarme, y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, esta vez con un dibujo. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.